toda esta primera etapa estamos tratando de entender qué herramientas Dios nos ha dado. Si tú comprendes, o si tú conoces la naturaleza de las herramientas que tienes, entonces vas a tener una idea en qué puedes usarla. Por eso siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Si te doy un dedal, te doy hilo, te doy aguja, una cinta métrica, tijera, espero que a nadie se le va a ocurrir pensar en hacer un queque, ¿no? O sea, es lo último que se nos podría ocurrir con todo ese tipo de herramientas, ¿no? Porque entendemos que eso más o menos nos indica que hay que coser, que hay que surcir, ¿verdad? Que hay que de repente dedicarnos a la sastrería, algo. Cuando tú descubres las herramientas que Dios ha puesto en tu vida, esa parte de tu diseño, cada una de estas cosas, y las observas, te vas a dar cuenta, entonces, ok, entonces yo debería emplear mi vida, usar parte de mi vida para, así como cuando ves todo este set de herramientas. Y eso es lo que hemos estado haciendo, descubriendo una a una cada una de estas herramientas. Y hoy vamos a dar un paso más, vamos a ver una nueva pieza de nuestro propio diseño. Es una pieza que yo creo es fundamental. Y es una pieza que a veces, pienso yo, se nos hace difícil de aceptar. Se nos hace difícil de aceptar porque conlleva responsabilidad o porque no nos sentimos capaces, porque esta pieza, esta herramienta, a veces se ha asociado con gente que habla mucho, que habla muy bien, que tienen determinado tipo de personalidad y nosotros creemos que no, eso no va conmigo. Yo estoy hablando de liderazgo. Aunque ustedes no lo crean, liderazgo es algo importante en nuestro diseño y cada uno de nosotros tenemos un llamado a liderar. No todos tenemos el llamado a liderar de la misma manera, al mismo grupo de personas, con el mismo tamaño de influencia, pero les aseguro que todos tenemos un llamado a liderar. Y renunciar a este llamado, dejar de lado esta responsabilidad de liderar, va a crear un hueco no solo en nosotros, sino en el resto de la sociedad. ¿Alguna vez ustedes han escuchado alguna de estas noticias que suelen lamentablemente escucharse en nuestra televisión y han pensado, alguien tiene que hacer algo? ¿Alguna vez te han contado del caso, no sé, de alguna familia en que de repente el papá era un desastre y tú dices, no puede ser, ¿cómo no estoy ahí? O sea, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Cuando vemos las injusticias, cuando vemos las cosas que no están funcionando, es lo mismo que pasaba en el libro de Jueces, cuando termina el autor que haya escrito este libro y el último versículo de todo este libro de Jueces en el que él nos cuenta las historias de los líderes de Israel es que en aquel entonces no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. O sea, cuando no hay liderazgo, hay un hueco, falta dirección, hay algo que no va a ocurrir, porque la única manera de que ocurra es que haya alguien que haga que sucedan las cosas, que alguien lo dirija, que alguien guíe. Y esta palabra que muchas veces nos suena grande, nos suena distante, porque de repente somos personas tímidas, porque tal vez no tenemos la plataforma para hablar al resto. Esta es una cualidad, esta es una parte de nuestro diseño que es necesaria en nuestro hogar. Nuestra familia necesita liderazgo. En nuestro trabajo se necesita liderazgo. Cuando empiezas a jugar algún deporte de equipo, se necesita liderazgo. Tu propia vida necesita liderazgo. O sea, si tú me dices, no sé a quién voy a liderar, yo te digo, agarra, ya no es necesario tener un espejo, agarra y si te encanta sacarte tu selfie, mírate como para sacarte un selfie. La persona que está ahí en el selfie, esa que tú ves, esa necesita liderazgo. Necesitamos aprender a liderarnos unos a otros. Pero lo que ocurre con el liderazgo y lo que muchas veces hace que esto sea tan difícil, no solo es que tenemos ya una idea de cómo es un líder,
No solo es que hay ciertos modelos que encajan en nuestra definición de líder. Es que, sí, a veces hemos pensado, alguien tiene que hacer algo. Pero les aseguro que al menos en algún momento de su vida, en algún periodo de su vida, algunos de ustedes, si no la gran mayoría, no pensó solamente alguien tiene que hacer algo, sino que pensábamos en esos días, yo quisiera cambiar eso, yo quiero cambiar eso. Yo voy a estudiar y voy a aprender para hacer tal cosa. Me acuerdo cuando mi abuelo empezó a deteriorarse porque él tenía Parkinson y también le había dado demencia senil, ¿no? Casi mis dos abuelos maternos han fallecido de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Pero mi abuelo fue el primero, ¿no? Un hombre que era un hombre brillante y todo, y ahora con el Parkinson y la demencia. Y cuando me entero que estudiando en biología, chibolo, ¿no? Que las neuronas no se pueden reproducir, entonces en mi cabeza, ¿sabes qué es lo primero que se me ocurrió? Yo voy a estudiar para hacer algo para que las neuronas se reproduzcan. Eso es lo primero que pensé. Lo primero que pensé es eso, yo voy a inventar algo para que las neuronas se reproduzcan. Y te aseguro que en algún momento tú has visto una necesidad. Tú has visto algo que no está bien, que no está funcionando, y tú has pensado, voy a hacer esto, voy a estudiar, voy a aprender, voy a ser más fuerte, voy a hacer no sé qué, voy a tener dinero. Algo has pensado para resolver ese problema. Y cuando has intentado, cuando has contado esa visión que tenías, cuando has intentado dar los pasos en esa dirección, alguien te dijo que no se podía. O la gente se burló de ti. La gente pensaba que eras un loco, una loca. O la gente te miraba y te decía, no, eso lo puede hacer una persona que se ve de esta manera, no tú. Y luego, este deseo ya no solo de que alguien, no, yo quiero hacer algo significativo, yo quiero hacer algo que pueda cambiar el destino de otras personas. Es como que lo metemos en una gaveta, en un cajón, y lo guardamos en un rincón de nuestra vida. Y a partir de entonces nos dedicamos a seguir creyendo que alguien más tiene que hacer las cosas, que alguien tiene que asumir la responsabilidad, y esperamos a que aparezca ese alguien que va a cambiar la vida de los demás. Y mientras este anhelo, este deseo que alguna vez tuvimos, es como si estuviera gritando de vez en cuando, allí como sácame, pero no sabemos qué hacer. Algo así ocurrió con uno de los más grandes e importantes e influyentes líderes en toda la historia bíblica. Estoy hablando de Moisés. Cuando Esteban, uno de los discípulos de Jesús, no de los 12 originales, pero uno de los discípulos de Jesús, de los primeros discípulos, seguidores de Jesús, fue atrapado y justamente ajusticiado, él empezó a dar su defensa contando la historia del pueblo de Israel. Y contando esta historia, él toma un buen pedazo de toda esta historia para hablar de Moisés. Y esto es lo que él dice. Voy a leer desde el versículo 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando y trató de reconciliarlos. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y a ti quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres nuestro líder? ¿Quién te ha dicho a ti que tú puedes venir a resolver nuestro problema? Y no solo eso, ¿acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio?
Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte por esta mañana, por tus hijos e hijas que hoy nos acompañan, Señor. Padre, creo que hiciste algo milagroso en la vida de Moisés. Creo que allí hay una palabra de esperanza para nosotros, que nos devuelva no solo, que nos devuelva ese momento en el que pensamos yo puedo hacer algo. Y te pido que hoy tú restaures nuestros corazones, nuestro llamado, nuestro deseo de liderar. Que tú nos ayudes a empezar a liderar donde estemos, con quienes estemos, sea uno, sea dos, sea a mí mismo. Pero ayúdanos, Señor. Te pido que hoy tú nos hables y que tú nos rescates. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Toda esta historia que está contando Esteban es una historia alucinante, porque Esteban está recordando, mirando hacia el pasado de la historia de su propio pueblo, todo lo que Dios había prometido. Y él llega al punto, unos versículos antes del que hemos leído ahora, en el que él dice que el tiempo de la promesa de Abraham, lo que Dios le había prometido a Abraham, estaba por cumplirse, pero algo había ocurrido. El pueblo de Israel había llegado a Egipto. Inicialmente tenían una posición cómoda, les habían dado unas buenas tierras para que pasten sus animales, para que sean ganaderos de ovejas, algo que a los egipcios no les gustaba. Entonces no había conflicto, ¿no? Aparentemente no había ningún problema, ellos podían seguir siendo ovejeros y los otros nunca se iban a meter con ellos. Pero pasaron los años y cambió algo. El que era el líder de Egipto, el faraón que sucedió al anterior, ya no se acordaba de todo lo que había pasado con José, que José es el que había permitido que llegara el pueblo de Israel. Así que, bueno, lo que empezó a hacer es utilizarlos como mano de obra barata, los esclavizó y los empezó a hacer trabajar, a abusar. Como vemos aquí, este rey, dice el versículo 19 del capítulo 7, estoy leyendo capítulo 7 del libro de Hechos: este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Imagínate, el tipo de opresión que tenía era tal que la gente por trabajar dejaban a sus hijos morir. O sea, uno normalmente sale a trabajar para que sus hijos no mueran de hambre, pero esta gente estaba trabajando tanto que sus hijos terminaban muriendo de hambre, porque nunca llevaban o nunca estaban en la casa. ¿Te imaginas ese tipo de opresión? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En aquel tiempo, dice la escritura en el versículo 20, nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Otra versión dice, era precioso a los ojos de Dios. O sea, Dios lo vio con agrado. Y por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado la casa del faraón, al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó, lo crió como su propio hijo. Esa es básicamente la historia de Moisés. Él fue en un tiempo en que estaban matando a los bebés, fue abandonado a orillas del río Nilo y lo encontró allí. La hija del faraón lo adoptó, lo crió como su propio hijo. Y escucha lo que dice Esteban, con miles de años de tradición, guardando la historia de Moisés. Esto es lo que dice de Moisés: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Un hombre que tuvo acceso a la educación más exclusiva que podía existir en ese entonces. Y no estoy hablando de una educación cualquiera, es como, no sé, los príncipes de Inglaterra, ¿no? Ellos fueron a estudiar a la Universidad de St. Andrews, donde normalmente van a estudiar, o si no se van a Oxford. Ese es los 2 sitios donde suelen estudiar los príncipes de Inglaterra. Bueno, él fue a estudiar con los príncipes de Egipto, ¿no? Porque él era uno de esos príncipes de Egipto. Así que él fue instruido en toda la palabra de sabiduría de los egipcios. Y es más, dice algo sorprendente: era poderoso en palabra y obra. ¿Por qué me parece sorprendente? Porque Moisés, cuando tú escuchas su historia, él dice: yo no sé hablar.
Algunos dicen que era tartamudo. Pero cuando lo recuerdan en la historia, lo recuerdan como alguien poderoso en palabra y obras. Y esto ocurrió con Moisés, y aquí llegamos ya, entendiendo todo este contexto, vamos a llegar a nuestro pasaje de hoy. Cuando él tuvo 40 años, a él no le habían escondido que su origen era un origen hebreo. Él pertenecía a ese pueblo. Y él quiso acercarse a su gente, quiso de alguna manera conectarse con su gente. Y piénsalo por un lado, o sea, piénsalo de esta manera. Aquí está un hombre que ha recibido una educación de primera. Y que posiblemente al tener otro tipo de recursos, tú sabes, ¿no? Billetera mata galán, ¿no? Entonces, de repente lo criaron bien vestido, con los perfumes de los egipcios, qué sé yo. O sea, el hombre debe haber sido un hombre guapo, bien educado, y no solo eso, no se había olvidado de su pueblo. Él pensaba y miraba a su pueblo y decía, alguien tiene que hacer algo. Y tomó una iniciativa, yo voy a hacer algo por mi pueblo. Porque mientras él miraba y él se acerca a su pueblo, él ve que un egipcio maltrata, golpea, abusa de uno de su pueblo. Y él toma una iniciativa. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlo por medio de él. Moisés tenía un sentido de destino que muy poca gente tiene. O sea, mira todas, si pusiéramos check a una lista de cosas que son necesarias para liderar, Moisés está arrasando con todas. Personalidad, entrenado, poderoso en palabra, poderoso en obras, tomando la iniciativa, queriendo defender al más sencillo, pero la manera en que él quiso ejecutar esto trajo problemas. Cuando él quiso liberar a su gente, lo hizo desde lo que él creía que tenía que hacer y mató al egipcio. Él pensó que la gente iba a entender que aquí está, él es el líder, el que nos va a liberar. Eso pensaba él, que como diríamos nosotros, que alguien le iba a reventar cohetes. Pero fue todo lo contrario. Lo que Moisés recibió fue rechazo de parte de la gente. La gente no entendieron, lo dice aquí el propio Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, pero ellos no lo comprendieron. Es más, cuando Moisés se acerca a hablar con dos de su gente, de los israelitas, y habla con ellos le dicen, ¿y tú quién eres tú para venir a hablar con nosotros? Y le dicen, ¿acaso tú nos vas a matar? O sea, ¿también vas a ejercer violencia contra nosotros? Toda la idea o el deseo de ejercer liderazgo, el deseo de ayudar a los demás que tenía en este caso Moisés, estaba tirando, si fuera como una pequeña llama que estamos encendiendo, fue inmediatamente apagada. Como cuando nosotros pensamos, quiero hacer algo, quiero hacer una diferencia, y hemos intentado y alguien ha venido y nos ha tirado el agua encima. Y ha apagado ese deseo, nos ha hecho creer que no, tú no tienes, o sea, cualquier persona menos tú. O de repente te han dicho, ¿quién eres tú para venir a predicarme a mí? Y son esos momentos en que la gente se acuerda de nuestro peor día. Y creo que una de las peores desgracias que nos puede ocurrir a nosotros, los seres humanos, es que juzgamos a la gente por su peor día. Todos hemos tenido un día malo, ¿no? Todos hemos tenido un día así, pero un día terrible. Un día en que hicimos, o sea, no es que nos salieron las cosas mal, hicimos todo mal. Yo he tenido esos días, ¿sabes? Que todo, o sea, todo lo que podía hacer mal, todo lo hice mal ese día. Y hay gente que nos juzga solo por ese día y se olvida del resto de días. Y te dicen, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir? Pero de corazón, me digo, compadre. A mí no me vengas a contar ese cuento. La última persona a la que voy a escuchar eres tú. Estoy seguro que mucha gente te ha dicho eso, hijo. Mucha gente nos ha recordado lo malo que hicimos cuando hemos querido venir y hablar. Pero tú, ¿qué me vas a decir? Yo te conozco, pues hermano, a otro.
Jorge siempre nos cuenta en su testimonio cuando habla, y él empezó a querer hablar con la gente, ¿no? Decían, no pues, tremendo borracho, tú que vas a venir a contarnos a nosotros. Y cada uno de nosotros tiene algo. Y la gente, y se convierte en la excusa de la gente para no escuchar lo que tenemos que decirle de parte de Dios. Se vuelve esa agua que quiere apagar el fuego de nuestro corazón, de yo sé que puedo hacer algo, yo sé que puedo contribuir. ¿Qué me vas a decir tú a mí? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Eso es exactamente lo que le pasó a Moisés, a pesar de que Moisés llenaba todos los requisitos de lo que no, para nosotros significa ser un líder. No es suficiente con tener todos los requisitos. No basta. Y de alguna manera eso es una buena noticia. Porque vamos a descubrir que finalmente el corazón o la idea detrás para ejercer el liderazgo no descansa en nosotros. O sea, la fuerza, el poder para ser líderes no está en nosotros, porque aunque este hombre tenía todo lo que se esperaba, no fue suficiente. La gente no lo entendió, la gente despreció lo que hizo. Es más, creo yo que él se equivocó en la manera en que quiso liderar y librar a su pueblo al inicio. Y por eso, cuando ellos le dicen, ¿acaso tú me vas a matar? Al oír esto, versículo 29 de capítulo 7 del libro de Hechos, al oír esto, Moisés huyó, desapareció de escena. Lo último que quiero es liderar. ¿Intentaste hacer algo por tu familia? ¿Intentaste hacer algo por alguien más? ¿Intentaste ayudar, poner orden? ¿Te despreciaron? ¿No te valoraron? ¿No te entendieron? Y la respuesta que tuvimos fue huir. Voy a esconder esto. O voy a aceptar la realidad de que no, yo no soy líder. Hay otros que pueden liderar. Yo no. Y empezamos a convertirnos en la gente que en algún momento pensamos, yo quiero hacer esto para resolver este problema. Nos convertimos en esa voz recurrente que escuchamos. Alguien tiene que resolver esto. Alguien tiene que llegar al gobierno. Alguien, y hablamos de alguien que nunca va a llegar. Bueno, eso le pasó a Moisés. Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Lo que le pasó a Moisés es lo que yo noto que le pasa a mucha gente cuando va saliendo de su primera juventud y llega a su madurez. Cuando somos jóvenes pensamos que podemos cambiar el mundo. Pensamos que podemos dejar una huella, que podemos hacer algo significativo. Pero después nos damos cuenta que es más cómodo y que es mejor llegar a tener nuestra casa propia, tener un carro bonito, un esposo, una esposa que nos espere en la casa y vivir cómodo, pues, ¿no? Porque eso no es lo que todos nos dicen que es lo más grande que nos puede pasar en la vida. Vivir cómodos, tener una familia, vivir en paz, que nadie nos moleste. Y esa se vuelve nuestra más grande aspiración. Y ojo, yo no tengo nada en contra de eso. Y no pienso que eso esté mal. El problema es que el fuego que había en nuestro corazón, la cosa que Dios había puesto en nosotros para hacer algo más, eso que nos hacía pensar, yo quiero hacer una diferencia en eso, está allí apagándose. Porque nos acomodamos al estándar de la clase media. Queremos tener una casa, queremos tener a alguien que nos quiera, que nadie nos fastidie y una mascota bien chévere para instagramearla. Y ya, eso es todo. Eso es lo mejor que me puede pasar en la vida. Yo quiero decirte esta mañana que eso no es lo mejor que te puede pasar en la vida. Eso es algo bueno que te puede pasar en la vida. Pero no es lo mejor. Porque estás renunciando a una parte importante de tu naturaleza, de lo que Dios te ha dado. Estás renunciando a ese fuego en tu corazón para liderar. Y si algo quiero
lograr en medio de toda esta serie es dejarte la inquietud de que no vuelvas a estar en paz sabiendo de que hay algo en ti que lo tienes que atender, que no lo puedes dejar morir. Porque este hombre, con todas las cualidades, fue rechazado. Después de eso se sintió tan mal que huyó y se acomodó a una vida normal. Y pasado 40 años, 40 años suele ser el número asociado a prueba en la Escritura, pero también suele ser asociado al paso de toda una generación. 40 años, es bastante tiempo. 40 años, en que él posiblemente ahora tenía sus animales, tenía propiedades, tenía hijos, y bueno, habrá pensado, yo ya no necesito nada, ¿no? Un día fue rey, pero ahora con esto que tengo me conformo. Con esto que tengo estoy tranquilo, nadie me molesta. Estoy viviendo mi vida tranquilo, encima salgo aquí al desierto, paseo las cosas. O sea, ¿qué más quiero? ¿Qué más puedo pedir? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Qué más puedo pedir? Pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto, cerca al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Estas zarzas eran estos arbustos que normalmente tú los encuentras en el desierto. Y suele suceder que se secan tanto por el calor que se prenden. Así que eso no era lo extraordinario. Lo extraordinario era que él veía una zarza, un arbusto que estaba ardiendo en llamas, pero que no se consumía. Eso es lo que llama la atención de Moisés. 40 años después, en medio de su día a día, en medio de su trabajo, en medio de ir a recibir el sueldo que siempre quiso, porque ahora tengo todo lo que yo quise en mi vida. Tengo una esposa bonita, tengo un esposo bonito, voy a mi trabajo, nadie me fastidia, estoy manejando mi carro que es bien chévere, no tengo ningún problema. Él estaba así, no tenía ningún problema manejando su carrito, haciendo con su vida lo que él siempre soñó, entre comillas. Lo mejor que te puede pasar. Como a veces pensamos. Y él estaba yendo así y encuentra esta zarza ardiendo. Y Moisés se asombra de lo que veía. Al acercarse para observar, oye la voz del Señor. Oye una voz. Y esa voz es la voz del Señor, que le dice: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Él sabía que estaba ante algo grande. Él sabía que no podía huir. ¿A dónde vas a huir de Dios? Tuvo ese momento en el que Dios mismo lo encontró donde él estaba. Ok, este pata no va a intentar nunca más. Ha quedado herido. Yo voy a ir donde él está. Pienso que ese fue el razonamiento de Dios. Yo lo voy a encontrar donde él está. Y voy a hacer algo que él no va a negar, que soy yo el que estoy ahí. Así es. Y él se manifiesta y hace esto, y Moisés tiene la reacción natural de alguien que está en la presencia de Dios. Como haciendo un paréntesis. Siempre pienso, cuando nosotros hablamos, he tenido un tiempo con Dios maravilloso, a veces no sé qué queremos decir realmente. Porque todos los hombres y mujeres que dicen que han estado en la presencia de Dios, salen temblando. No saben qué decir. Algunos quedan mudos. Otros están asombrados. Porque es como acercarse al sol, hermanos. El sol es rico, maravilloso, a millones de kilómetros. Pero si estuviéramos cada día más cerca, es un fuego, es una energía tan poderosa que nos consumiría. A mí me daría miedo. El mar es chévere, pero cuando se empieza a poner bravo y se levantan las olas y tú sabes que es peligroso, lo único que haces es alejarte. Y eso es lo que ocurrió con Moisés. Y le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque
estás pisando tierra santa. ¿Sabes por qué? Porque donde la presencia de Dios se hace manifiesta, donde la presencia de Dios se manifiesta, eso es tierra santa. Dios no tiene problema de encontrarte donde tú estás. Dios puede hacer santa, tierra santa, tu trabajo, puede hacer santo tu matrimonio, puede hacer santo tu centro de estudios, Dios puede hacer santo tu barbería, porque donde la presencia de Dios llega, allí se manifiesta la santidad de Dios. En medio del desierto, donde pastan animales, al costado de un árbol que no se consumía, pero que emitía fuego, esa tierra se convirtió santa, porque ahí estaba el Señor. Y donde Él esté, ahí va a haber santidad. La santidad no tiene nada que ver con nosotros y todo que ver con Él. Donde Él esté, donde Él manifieste su presencia, ese lugar es santo. Este lugar es santo. No tiene una cruz, no tenemos una cúpula, pero tenemos la promesa de Él, de que si dos o más de nosotros estamos, Él está en medio de nosotros. Así que quítate las sandalias, porque este lugar donde tú estás ahorita es un lugar santo. Este lugar es santo, porque el santo está aquí en medio de nosotros. Y esto es lo que le dijo el santo Dios, Yahvé, a Moisés. Ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Lo primero que hace Dios después de presentarse es identificarse con Moisés. ¿Ustedes se acuerdan? Hace poquito nomás hemos hablado de cómo Moisés huyó. Él intentó salvar. O sea, su motivación no era incorrecta. Al menos no del todo. Los medios que usó para querer liberar a sus pueblos estaban errados. Pero ¿sabe qué? En el fondo, lo que él estaba buscando es lo mismo que Dios buscaba. Por eso Dios le dice: yo he visto, yo he oído, y ahora yo voy a descender. Esas cosas que hoy día para nosotros son: qué injusticia hay en el Perú, qué problema, que esto, que aquello, que alguien más lo haga. Dios nos va a decir: yo también he visto, yo he escuchado. ¿Y sabes qué? Él también nos va a decir: yo estoy descendiendo para hacer algo. Pero aquí viene la manera en que Él lo va a hacer. Porque si tú escuchas esto, tú dices: entonces Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer algo sorprendente, Dios va a actuar. Y tú puedes poner a pensar: ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo próximo que va a ocurrir? Escucha lo próximo que va a ocurrir. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. La respuesta de Dios a ese alguien tiene que hacer algo es: tú ven y haz algo tú. Esa es la respuesta de Dios. Ven y hazlo tú. Ven conmigo y vamos a hacerlo juntos. Esa es la respuesta de Dios. Así como Dios piensa solucionar ese problema que tú ves, que te parece, que tú dices: algo tiene que cambiar en nuestra sociedad, estamos muy mal en el Perú, o sea, algo tiene que ocurrir. Ese algo eres tú. Ese algo eres tú. Tú eres ese algo que tiene que ocurrir. Pero tienes que ir y luego ser enviada por Él. Eso es lo que tiene que pasar. Tienes que recuperar, tienes que sacar del cajón ese fuego, ese anhelo, y volverlo a utilizar. Yo me imagino al pobre Moisés en ese momento pensando: algo va a hacer Dios. Y luego le dice: sí, algo voy a hacer, te voy a enviar a ti. ¿Te das cuenta lo importante que es ser líder? ¿Te das cuenta que eso no lo puedes negligir, no lo puedes dejar de lado?
Algo tiene que suceder. Ese algo eres tú. Tú eres ese algo. Tú eres ese algo que va a hacer una diferencia en tu generación. Que vas a hacer una diferencia para otras personas. Tú eres ese alguien. Por eso le dice el Señor: ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. De vuelta. Pero si yo me he ido de ese sitio, nadie me quiere ahí. Ese es el sitio donde me dijeron que no. Ese es el sitio donde me despreciaron. Ese es el sitio donde se burlaron de mí. Y este es posiblemente para mí uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura. Versículo 35. A este mismo Moisés. ¿Cómo me gusta ese pasaje? A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Ese mismo Moisés, no otro. ¿Cómo hubiese querido tener otra vida? Dice el necio. Eso no lo digo yo, lo dice Eclesiastés. ¿Cómo hubiese querido? En un momento yo pensé: ¿qué hubiese sido de mi vida si hubiese crecido con mi padre? Si hubiese tenido mi padre, lo que me hizo falta. Y después pensé: de repente hubiese seguido sus caminos. De repente me hubiese desviado. No es bonito crecer sin padre. Los que no han crecido con papá saben de eso. Pero tal vez, en vez de algo que lamentar, en la gran sabiduría de Dios, es lo mejor que nos pudo pasar. Ese mismo Moisés, el Moisés que fracasó, el Moisés que no fue aceptado, ese es el mismo que Dios envió, solo que había un cambio significativo en él. Ahora no iba solo, ahora iba con Dios. Tú no tienes que ser otra persona. Tú no tienes que tener 1,80 m para liderar. Tú no tienes que hablar de una manera para ser líder de otra gente. Tú no tienes que ser la persona más extravertida del mundo para liderar a otros. Dios te puede usar a ti como usó a Moisés, porque a ese mismo lo envió, y tú misma eres la persona que Él puede enviar para liderar, para hacer un cambio. Sí, pero hay cosas en mi vida que todos tenemos, pero cuando vamos de la mano de Dios, va haciendo Él es el que hace la diferencia. Por eso que me encanta ese pasaje. A este mismo Dios, a este mismo Moisés, a quien había rechazado, diciéndole: Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Pero escucha, mediante, a través. Aquí está la diferencia, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él se iba con la presencia del propio Señor Jesús, como la segunda persona de la Trinidad. Es en el nombre de Él que ahora era enviado, Él mismo. Y eso es lo que hace toda la diferencia en tu vida. Que te encuentres con Él y que Él te envíe. Así, esta idea de que alguien tiene que hacer algo deja de ser la idea de que alguien tiene que hacer algo y se convierte en: voy a hacer algo. Yo tengo que hacer algo porque tengo el llamado de parte de Dios. Tengo una capacidad para hacer una diferencia en esto que arde en mi corazón. Puede ser en tu familia, puede ser cambiar el destino de tu familia. Bien, no podemos menospreciar las cosas que la gente llama pequeñas. Muchos años atrás hubo un evangelista muy famoso. En su época era famoso. Era un hombre que antiguamente era más común ver a hombres que tenían este don y que se paraban y que empezaban a predicar a las grandes multitudes. Este hombre era uno de esos.
y viajaba haciendo como estos tours, como una banda de rock, pero llevando el evangelio por todos lados y predicando a la gente en pueblos de los Estados Unidos. Cuando su hijo tenía aproximadamente entre 15 y 16 años, él recibió una carta de parte de su esposa. Estamos hablando de la época en la que la gente tenía que escribir las cartas. No había texto ni nada. Algunos venimos de esa época, ¿no? Así que le escribieron una carta, le llegó la carta y en la carta decía, él se llamaba James, y le dijo: James, tienes que venir a casa. Nuestro hijo está totalmente desbocado, está perdiendo el rumbo. Este hombre llegó a su casa y se dio con la sorpresa que efectivamente su hijo estaba siguiendo malos pasos, su hijo estaba totalmente... ¿Se acuerdan de ese versículo que les dije al inicio? Cuando no hay rey, todos hacen lo que bien les parece. Ese muchacho estaba haciendo lo que bien le parecía, no tenía liderazgo, no había dirección. Sin liderazgo no hay dirección. No sabemos a dónde vamos a ir, así que este muchacho estaba así. Y la mamá no tenía la fuerza, no tenía las herramientas para contenerlo. El chico se le estaba yendo de las manos. Así que este hombre, que en ese entonces tenía un ministerio muy grande, o un ministerio que estaba creciendo, decían que podía llegar a ser como el próximo Billy Graham, uno de los más representativos evangelistas que ha existido en el mundo cristiano evangélico. Bueno, decían que este hombre también podía ser otro, pero este hombre decidió tomarse una semana para estar con su hijo. Después de una semana se dio cuenta que una semana no iba a ser suficiente. Y estaba en ese dilema. Alguien tiene que hacer algo, pero él sabía que ese alguien era él. Así que canceló todo un año, porque ya tenía un año de lugares a los que iba a visitar. Imagínense, era tan pedido que lo habían pedido un año, una agenda de un año. Canceló. Al mes se dio cuenta de que esto no era un tema de un año. Y decidió rescindir con todas las personas, no contratos, pero sí ese compromiso de ir y de predicar. Se quedó en la iglesia local, le invitaron a ser uno de los pastores de la iglesia local, no el pastor principal. Así que todo eso huele a fracaso para los estándares de hoy. Todo eso huele a hacerse chiquito. Todo eso huele a ser insignificante. Pero el muchacho que había visto todo lo que su padre había rendido por él, todo lo que su padre había hecho por él, nunca olvidó el enfoque que tuvo este padre en su familia. Cuando fue grande fundó el ministerio llamado Enfoque a la Familia. El muchacho era el doctor Dobson, que fundó este ministerio enorme, un ministerio global que ha ayudado a familias en todo el mundo, gracias a lo que hizo su padre, enfocándose en la familia. Yo no sé cómo se ve en tu vida el ven y vuelve a Egipto. Yo no sé qué significa para ti. Eso es lo que tú lo tienes que descubrir. Pero sí sé que a ti te va a usar el Señor, no a alguien más. Sí sé que la respuesta eres tú, no yo. Para ciertas personas no soy yo. Eres tú. Y que tenemos que ir a Dios y dejar que sea Él el que nos envíe. Pero como yo empecé diciendo, y quiero pedirle a los chicos que me ayuden, algunos de nosotros podemos estar como Moisés, pensando que no nos sentimos capacitados, o simplemente es más cómodo pensar en pequeño para no llevarnos un gran fiasco, no llevarnos una pena enorme, ¿no? A veces la razón por la que tenemos tan bajos sueños es porque no queremos ser heridos. Estamos protegiéndonos, entonces
Es más fácil creerle a Dios y decir, ok, voy a conformarme con esto. Y yo sé que si me conformo con esto que está dentro de todas mis capacidades, de mis habilidades, de mi zona de confort, es muy probable que lo obtenga y me voy a sentir bien. Pero ¿y si sueño en grande y caigo? ¿Y si sueño en grande y no lo logro? ¿Y si sueño en grande y finalmente no alcanzo a hacer lo que siempre quise? Eso va a ser muy doloroso. ¿Sabes qué? Mejor bajo mis expectativas y así me protejo a mí mismo. Pero esta mañana yo creo que Dios no quiere que las bajes. Tampoco te las quiere mandar al espacio. Quiere darte las expectativas correctas. Quiere tener un encuentro contigo. Quiere que sepas que tú eres la solución. Y que si acudes a Él, Él te va a capacitar, Él te va a ayudar para que luego puedas ir. Y ahí, en el mismo lugar donde te rechazaron, la misma gente que te dijo no, va a poder ser guiada, liderada por ti. Y esto, no por tu capacidad, sino porque la poderosa mano de Dios, el poder del ángel del Señor estará contigo. Eso hace la diferencia. Así que vamos a orar. Quiero orar con ustedes. Y quiero que podamos tener un momento como el que tuvo Moisés, allí frente a esa zarza ardiente. Aquí no hay nada así espectacular, pero yo sí creo que está la presencia de Dios, porque Él lo ha prometido. Aquí está Él, porque esto es tierra santa. Donde Él está, es tierra santa. Y quisiera invitarles a orar conmigo y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a recuperar este deseo, esto que en algún momento yo pensé que yo podía hacer para mejorar las cosas, para mejorar a mi familia, para mejorar a la gente de mi trabajo, para mejorar mi comunidad. Ayúdame. Si esa persona eres tú, únete a mi oración, por favor. Y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener un tiempo con Dios. Antes de que yo pueda orar, quiero pedirte que ahí mismo donde tú estás, empieces a orar. Que puedas levantar un altar donde tú estás. Recuerda, Dios, Él hace santo el sitio. Él hace la diferencia, Él hace que las llamas no consuman la zarza. Él puede venir aquí ahora, donde tú estás. Él ha visto, quiero decirte de parte del Señor, Él ha visto eso que a ti te molesta. Él ha visto esa injusticia que a ti te ha marcado. Él ha visto ese abuso, Él ha visto ese mal uso de una posición, de una profesión, de dinero, no lo sé. Pero el Señor te dice: yo he visto, yo he oído. Y Señor, ahora te pedimos que tú también desciendas. Padre, desciende sobre nosotros. Señor, rescátanos como lo hiciste con Moisés. Padre, te pido en el nombre de Jesús, como pastor de esta congregación, que te acerques a cada hombre y mujer que hoy están orando en su corazón, que están buscándote, y que avives una vez más el fuego de su corazón.
Padre, te pido que tú los restaures en ese momento en el que ellos pensaron: nadie me quiere, la gente me ha rechazado. Y te pido que ahora nos des una nueva pasión, un nuevo fuego para ir y cumplir con nuestro destino, cumplir con aquello que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, yo te pido que por favor nos perdones por las veces que hemos empequeñecido el llamado en nuestra vida, que nos hemos acomodado a algo pequeño solo para evitar fracasar en algo grande. Pero esta mañana, sin importar el tamaño de lo que tú nos entregues, queremos liderar, queremos hacer una diferencia, queremos ayudar a otras personas a que te conozcan, queremos actuar. Así que te pido, Espíritu Santo, que tú vayas con nosotros, que tú nos muestres que tu poder está con nosotros, y que así también, como lo hiciste con Moisés, nosotros podamos llegar a ser esos líderes para la gente. Derriba los nos, derriba los peros, derriba las malas experiencias y muéstranos lo que tú tienes por delante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora lo que nos toca es empezar a construir una historia diferente. Cuando Moisés se encontró con el Señor, Moisés le dijo todas las razones por las que él no podía hacer las cosas. Y a Dios le dijo, o sea, que ninguna de esas me importa, ninguna de esas me va a detener. Tú ve. Y cuando la historia lo juzga a Moisés, lo juzga como un hombre poderoso en palabras y obras. Empieza a crear tu camino. Empieza a poner en obra eso que Dios está despertando esta mañana. Tal vez es chiquitito. Avívalo. Júntate con otras personas. No camines solo, no caminen solas. Vamos a unirnos, vamos a empezar a hacer un cambio. Este fin de semana Lucero está planeando con los chicos de la universidad ir a predicar. Ok, esa es una buena opción. Nunca me escucharon en mi universidad, quién sabe. Tal vez en esta universidad a la que van a ir, la gente te abra el corazón y encuentres al próximo Aarón, al próximo Josué, al próximo Moisés. Pero es hora de actuar, porque Moisés no solo era un hombre poderoso en palabras, sino en acciones. Y nuestras acciones tienen que hablar por nuestras palabras. Dios les bendiga.